Ahora, Señor, queremos presentarnos delante de ti y aprovechar la oportunidad para pedirte, Señor, que reciba nuestra acción de gracias por haber preservado ayer a nuestros hermanos, Señor, de este accidente. Y rogamos también, Señor, por la persona del otro vehículo para que no haya mayores consecuencias en la salud de ninguno. Te damos gracias, Señor, porque el motivo de ayer era, pues, el gozo del nacimiento futuro, próximo ya, del bebé de Francis y Loida, Señor. Y estamos agradecidos porque tú sabes, Señor, que durante muchos años pedimos por ese bebé. Y sabemos, Señor, que ayer era un día de regocijo y no de tristeza porque se celebraba, Señor, el próximo nacimiento de él. Rogamos porque tú le traigas con bien, Señor, así como has preservado al grupo de hermanas que estaban en el vehículo, del cual dio testimonio Valentina, Señor. Damos gracias, Padre, por el trabajo de tu sierva, Señor, pero más que nada por la misericordia de tu Santo Espíritu, que llega, Señor, de una manera que no podemos comprender a las mentes, a los corazones, a las almas de nuestros niños. Rogamos que tú les salves para ti, les escojas para ti, les reclames para ti, Señor. Tú bien dijiste que de los tales es el reino de los cielos, Señor. Y te pedimos por la salvación de cada uno de nuestros niños, Señor. Ponemos por delante de ti la próxima acampada para rogarte, Señor, que también en ese tiempo tú les bendiga, les proteja, les enseñe, Señor, y les salve, Señor. Ahora, Padre, queremos ponernos en tus manos con el propósito de enseñar de tu palabra. Rogamos que tú nos enseñes a todos, Padre, porque realmente eres tú el Maestro, Señor. Y pedimos que tu palabra sea una bendición para la vida de cada uno de los oyentes, así como lo ha sido para mí también, Señor. Y te pedimos estas cosas, contando, Señor, con tu bendición, con tu presencia, y en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, adelante. Hay asientos por acá disponibles por si van llegando algunos, pues puedan dirigirles también. El texto de nosotros, ustedes recuerdan que es 2 Corintios capítulo 6, donde nos quedamos la semana pasada. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6, así que vamos a buscar este texto para que lo podamos leer. ¿Lo tienen? La semana pasada concluimos hasta el versículo 2, ahora vamos a arrancar con el versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿Alguno de ustedes necesita una Biblia? Todavía yo creo que tenemos alguna Biblia disponible que le podemos prestar. Puede levantar su mano y se la hacemos llegar hasta su asiento. Aquí delante la señora, por favor. También los que están aquí por primera vez, al final del culto queremos entregarle una carpeta que le vamos a entregar. ¿No hay preparadas? No me diga. Ay, está fallando el encargado de eso. Pues se la debemos para la próxima vez. Era una carpeta con una serie de cosas de bienvenida, ¿no? de informaciones, etcétera. Pero como ustedes van a volver, pues cuando vuelvan se la damos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el capítulo 7, versículo 1. Ya si tienen Biblias todos, ¿ok? Es importante que tengan sus Biblias porque vamos a estar todo el tiempo haciendo referencia a eso. Y entonces ustedes pueden confirmar si las enseñanzas van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Esto es muy importante. No damos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La iglesia de Corinto estaba permeada por la enseñanza de falsos maestros. El apóstol Pablo había sido fundador de esta iglesia, se había desvelado por ello, había estado con ellos mucho tiempo y sin embargo tan pronto salió, aparecieron personas enseñando cosas incorrectas que lo que trataban de llevarla a la religión judía, sacarlo de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y además de todo esto comenzaron a tratar de desprestigiar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ve a lo largo de toda esta carta en la necesidad de presentar defensa a su ministerio, ni siquiera a su persona, más bien era a su ministerio, porque ellos trataban de inclusive acusarlo de ser una persona que tenía doble cara, que decía una cosa por delante pero que hacía otra cosa por atrás, etcétera, etcétera. Todo esto con el propósito de minar la autoridad apostólica del apóstol Pablo a fin de que las enseñanzas que él estaba dando a la iglesia la rechazasen. Esto había traído como consecuencia que la iglesia, los creyentes en la ciudad de Corinto, pues habían ido poquito a poco reculando, yendo hacia atrás, volviendo a su antigua vida. Recuérdense que la ciudad de Corinto era una ciudad excesivamente pagana, se caracterizaba por tener en ella templos de la diosa Afrodita, pero además de esto era una ciudad, por así decirlo, cosmopolita, era una ciudad puerto importante en el mundo antiguo. Entonces ahí llegaba gente de todas partes a través del mar Adriático, el mar Egeo también, y era un lugar donde realmente todo lo que es el mar Mediterráneo también, pues donde había una cantidad de tránsito de personas y había una tremenda adoración pagana que inclusive incluía la prostitución a través de estas, pues por así decirle, servidoras que en los templos paganos pues prestaban su servicio. O sea que era una ciudad muy corrupta, sin lugar a dudas, y cuando se habla de Corinto se habla en esencia de eso, o sea, los corintios o corintiorizar, por así decirlo, significa irse en pos de la corrupción. El hecho es que el apóstol Pablo había enseñado allá, muchas personas se habían convertido al Señor Jesucristo, pero ahora estaban comenzando a ser minadas las enseñanzas escriturales, la Biblia, por estos falsos maestros. Y el apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordarle a los hermanos de Corintio, no solamente que él había sido quien había llevado el evangelio y era su padre espiritual, sino también cómo él había ejercido su ministerio. En otras palabras, justificarse frente a aquellos que deberían de defenderle, aquellos que le conocían bien, aquellos que habían vivido y tenían el beneficio del ministerio que el Señor había llevado a cabo a través de Pablo, ya que habían abandonado la idolatría, abandonado el paganismo, la promiscuidad, la prostitución, todas esas cosas, y habían recibido a Jesucristo en sus corazones con la salvación y la vida eterna. En consecuencia, el apóstol Pablo comienza a presentar esas credenciales. Todo esto lo hace el apóstol Pablo, lo vemos esto en los versículos primeros, ¿no? En los versículos que van desde el versículo 11 al 13 y luego posteriormente en lo que siguen. Y todo esto lo hace el apóstol Pablo con el propósito de llegar a un momento en el cual, apelando de nuevo a su autoridad como ministro del Señor Jesucristo, o sea, pues le va a dar, sin lugar a dudas, le va a hacer una exhortación, que es la exhortación que comienza con el versículo 14, cuando le dice, tienen que separarse de esa gente, ¿verdad? Porque ustedes están uniéndose con incrédulos, esos falsos maestros son incrédulos, y lo que ustedes están practicando y viviendo cada día es algo que ustedes no pueden seguir en eso. ¿Por qué? Porque no es compatible con la fe cristiana lo que ustedes están viviendo. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que ver el pasaje completo. Pablo, en primer lugar, pues les recuerda a ellos quién es él. Él esboza su ministerio de una manera completa, ¿verdad? En segundo lugar, el apóstol Pablo hace una apelación a los corazones de los corintios. Le dice, yo los amo a ustedes. Ustedes son los que han estrechado su corazón. Y en tercer lugar, entonces, él le llama a una separación. Y estas tres cosas son las que vamos a ver, haciendo énfasis sobre todo en cuál es el propósito final del apóstol Pablo. ¿Están conmigo?
¿Están atentos? Vamos a ser muy bendecidos si aprendemos esta mañana estas lecciones. Fíjense que en primer lugar vemos nosotros en el versículo 3 que el apóstol Pablo se cuidaba mucho de no desacreditar el ministerio del cual venía hablando, de llevar la palabra de Dios, de ser embajador de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 él dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ni siquiera era por su persona, no era que le preocupara lo que pensaran de él exactamente. Lo que le preocupaba al apóstol Pablo era el hecho de que él representaba, él encarnaba a un embajador de Cristo, a un mensajero de nuestro Señor Jesucristo, a un, por así decirlo, anunciador del Evangelio de Cristo, a un cristiano, a un hijo de Dios, ¿verdad? Y él quería guardar muy bien el hecho de que como ministro de nuestro Señor Jesucristo nadie pudiera señalar con verdad o con razón ningún tipo de cosas que les sirviera de excusa para sencillamente rechazar el mensaje por rechazar el mensajero. Porque si se rechaza el mensajero, automáticamente las personas cierran su corazón, sus oídos, su mente al mensaje. Por eso hemos visto muchas veces que el mayor obstáculo que hay para algunas personas para que reciban el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje que dice que como pecadores tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos vamos a condenar para siempre en el infierno, y que para eso vino Jesucristo, a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que tenemos que recibir a Jesucristo por la fe en nuestros corazones para ser perdonados y ser salvos. Ese mensaje es un mensaje tan importante que él no quería que hubiera obstáculos, y sin embargo lo que vemos muy frecuentemente es que las personas cierran sus corazones y sus oídos y no escuchan el mensaje por causa del testimonio de aquellos que lo llevan. Por eso es muy importante que nosotros evitemos bajo cualquier circunstancia, si decimos ser cristianos, constituirnos en un tropiezo para que otros se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo cuando se trata de un predicador del Evangelio, un ministro como lo era el apóstol Pablo. Él estaba muy preocupado en todo momento de no ser tropiezo, de no dar a nadie una excusa para que diga: no, a mí no me interesa el Cristo que tú hablas por lo que yo veo en ti. Y de eso que se trata precisamente. En estos días leía yo el titular de una noticia, ¿verdad?, que decía de alguien que era pastor de día y depredador de noche. ¿Verdad? Tal vez algunos de ustedes lo leyeron. Fue recientemente, hace unos 2 días, que lo leí en el periódico. Pastor de día y depredador de noche. De alguien que se supone que era un pastor de jóvenes de una iglesia, y que por la noche lo que hacía era, siendo una persona casada inclusive, seducir a las más jovencitas y abusar de ellas. Es terrible eso, es una cosa terrible eso. Ustedes saben que en esas noticias hoy día de los periódicos digitales, pues normalmente ponen comentarios, le dan la opción a que las personas comenten, ¿verdad? Bueno, yo me puse a ver los comentarios, a ver qué reacción había habido frente a una noticia tan triste, tan pobre, tan malvada como esa, ¿verdad? Y había una de ellas sobre todo que era muy categórica, decía: por eso yo no voy a ninguna iglesia, ni creo en nadie. Entonces, un ministro de Cristo, ¿verdad?, estaba dando ocasión de tropiezo para que esa persona se cerrara completamente a la única posibilidad que tiene de no terminar en el infierno, que Jesucristo le perdone y le salve por medio de la fe. Pero ¿cómo pueden creer si jamás escuchan?, dice la Escritura. Por eso dijo el Señor: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio y decirle a todos los seres humanos que Jesucristo nos ama, pero no ama el pecado que tenemos. Por eso vino a morir en la cruz, para derramar su sangre, para con su sangre limpiar nuestros pecados, como los niños lo aprendieron en la escuela dominical, para que tengamos nuestros corazones limpios por su misericordia, y Él pueda entonces venir a morar en Él, en nuestros corazones, para que Cristo por la fe habite en nuestros corazones. Pablo, en consecuencia, le está recordando a los corintios las pruebas que había pasado por causa de ellos inclusive. Fíjense en el versículo 4. Él dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. Cuando se habla de paciencia, se está hablando de aguante. O sea, él decía: yo soy una persona que ustedes saben que yo he tenido aguante, he aguantado. He tenido la tolerancia necesaria para todo el tipo de problemas que viene como consecuencia de estar predicando el Evangelio. Yo lo he soportado, todas esas tribulaciones. Luego habla de tribulaciones también. Cuando habla de tribulaciones, se puede traducir perfectamente como aflicciones. Una aflicción, una tribulación. Y son pruebas que bajo presión por las circunstancias uno tiene que pasar por ello.
Todos nosotros hemos pasado por tribulaciones. Las circunstancias, como decía nuestra hermana, en un momento a otro, ¿verdad?, viene una tremenda aflicción por las presiones que hacen las circunstancias. Y el apóstol Pablo estaba hablando de su paciencia, su aguante, o sea, cómo él había perseverado a pesar de todo. Y sin embargo también enfatiza aquí el hecho de que de una manera muy particular las circunstancias muchas veces fueron adversas a él y sin embargo él siguió para adelante. Habla luego de necesidades y las necesidades tienen que ver con las dificultades normales de la vida. Cuando hay carencias, cuando las cosas no alcanzan, cuando hay situaciones muy particulares donde nos encontramos en estrecho. Y hace más énfasis en esto cuando habla de angustias posteriormente. Fíjense que dice el texto, en mucha paciencia, en tribulaciones, versículo 4, en necesidades y en angustia. Y la palabra angustia significa estar acorralado contra la pared, estar puesto en estrecho. Cuando una persona se siente que sencillamente ya no puede más, porque está completamente en un callejón sin salida. Todo esto lo había experimentado el apóstol Pablo. Y se lo recuerda a los corintios, que sabía muy bien, porque ellos eran testigos de cómo Pablo había sufrido todas estas cosas. Fíjense que más adelante, en el versículo 5 menciona otras cosas. ¿Siguen conmigo? Tengo que ir rápido porque si no, no se van a ir hoy de aquí. Así que tienen que estar alertas. ¿Están alertas? ¿Hay alguno que esté abobado por ahí atrás? ¿Alguien durmiéndose? No, nadie. Ni por aquí adelante tampoco. Pues entonces, ¿en qué versículo estamos? En el 5. En el versículo 5, él le recuerda algunas pruebas que él había soportado, en este caso por la oposición de la gente, cuando él trataba de ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en el versículo 5 dice azotes, en cárceles, en tumultos. En varias ocasiones se vio él acorralado por multitudes que querían lincharle. Dice que en varias ocasiones le dieron, qué sé yo, ¿cuántos azotes menos uno? ¿Cuántos son 70 menos uno? 40 azotes menos uno. O sea, le dieron, lo azotaron. Yo me imagino la espalda del apóstol Pablo como debía ser todo un mapa, ¿verdad? Porque fueron varias ocasiones. Él más adelante habla sobre eso, yo no voy a enfatizar esto ahora. Y todo esto como consecuencia de que él había estado involucrado de una manera constante en el progreso del Evangelio. O sea, en ir tras las almas de los hombres para que no se condenen. Y todo esto lo había sufrido él por ser fiel al Señor. Versículo 5 también habla de trabajos, de desvelos y de ayunos. Y esto se refiere a sacrificios voluntarios. O sea, él pasó trabajo, él pasó malas noches donde no podía pegar un ojo, ¿verdad? Él pasó hambre, decidió inclusive ayunar en muchas ocasiones con el propósito de obtener la atención y el favor del Señor. No fue una vida fácil de ninguna manera la que él tomó. Y son diferentes tipos de tribulaciones o pruebas por las cuales él estuvo pasando, que se las recuerda a los corintios, que tenían constancia y que sabían muy bien. Y que sin embargo ahora, porque habían aparecido 2 o 3 que comenzaban a hablar mal de Pablo y decirle, eso no es así, eso que le han enseñado no es así, ¿verdad? Eso es de tal otra manera, pues ellos se lo habían creído, ¿verdad? Y estaban dispuestos precisamente a desechar las enseñanzas del Señor a través del apóstol Pablo. Consecuentemente, él le sigue recordando. En el versículo 6, versículo 7, le recuerda inclusive la manera como él se condujo y las herramientas que había utilizado en el momento en el cual él estaba llevando a cabo su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Evangelizar, llevar el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de parte de Dios. Decirle a los pecadores que hay esperanza en Cristo. Que no importa cuán grave sea tu pecado, en Jesucristo hay salvación, hay perdón, hay seguridad y hay vida eterna. Y entonces fíjense, en el versículo 6 habla de las herramientas que él utilizó, de pureza, de conocimiento o ciencia. O sea, no era leventeando ni era un loco viejo él. Pureza habla de las intenciones con que él viva, o sea, sin intereses personales, en longanimidad, dice en bondad, o sea, siendo muy consecuente, muy longánime, buscando el bien, bondadoso en todo momento, guiado por el Espíritu Santo, dice con amor sincero, con palabra de verdad, o sea, sin mentir ni endulzarle las cosas, ni pintárselas, sino diciendo lo que la Biblia dice, pura y simplemente el mensaje de Dios. Dice, en el poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, en todo momento haciendo las cosas delante del Señor como Dios manda. Y todo eso tenía que recordárselo a aquellos que lo habían visto durante muchísimos años ministrar y vivir en medio de ellos. Ustedes saben que eso es así. El que se involucra en el ministerio de la palabra de Dios va a recibir muchísimas decepciones. Muchísimas decepciones. Y las heridas más punzantes van a ser siempre de aquellos que en otra época han sido más beneficiados del ministerio
del predicador. Normalmente las personas que más tiempo necesitan, más dedicación, más oración, son las personas que más dolor producen. Pero no importa, no importa, porque todo eso nada más tiene una motivación: hacer lo que Dios ha mandado que se haga. El apóstol Pablo decía: si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicar el evangelio. Dios sencillamente lo manda, y el que es llamado a predicar tiene que hacerlo. Pero sigo, eso está fuera del tema. Vamos entonces a los versículos 8 y 10. Fíjense que al final él presenta una serie de paradojas, ¿no? Paradojas son dos cosas que se contradicen aparentemente. Son cosas que son contrarias aparentemente. Y por un lado, la primera parte de las paradojas, lo que está mostrando aquí es lo que la gente podía estar diciendo de él, lo que los falsos maestros decían de él, ¿verdad? Pero por otro lado, lo que Dios piensa realmente del apóstol Pablo. Y fíjense qué interesante, versículo 8: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero es que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y no le está diciendo en términos de dinero, sino en riqueza espiritual. Dice, como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice: una cosa es lo que los acusadores míos están diciendo de mí, y otra cosa es la verdad. Y otra cosa es la verdad. Hermanos, en la primera parte nosotros vemos al apóstol Pablo presentando con argumentos defensa a su ministerio. Y todo esto lo hace no porque él quiere que lo aplaudan, no porque él quiere que digan: ¡ay sí, Pablo, te queremos mucho! ¡Ay sí, Pablo! No, no, no. Lo está haciendo porque él quiere llegar a un punto. Él quiere llegar a un punto en el cual él pueda tocar el corazón de los hermanos de Corintio a fin de poder ser de bendición para ellos con un consejo, y más que un consejo, con una exhortación que le va a dar de separarse. Fíjense en los versículos que siguen, cómo se ve la ingratitud de los corintios y la apelación que el apóstol Pablo hace. Versículo 11, cuando le dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. En otras palabras, yo les he hablado. Y no dice les he hablado, corintios, sino que les he hablado con todo el corazón. Dice: nuestro corazón se ha enchanzado. ¿Sabe lo que está diciendo él? Le hemos hablado con el corazón abierto, con el corazón en las manos. Así es que yo les he hablado a ustedes, corintios. Dice: el problema de ustedes no es conmigo, no estáis estrechos en nosotros. Mas, ¿qué dice? Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. El problema estaba en el corazón de los corintios. Y tratar de excusarse buscando debilidades en Pablo o en qué señalar o condenar a Pablo, eso no tenía ningún sentido. Sin embargo, el apóstol Pablo le renueva su profesión de amor y le dice: pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Y él le va a hablar de cómo él tiene su corazón ancho y le dice: ustedes lo que tienen que hacer, abierto, dispuesto, expuesto hacia ellos, porque los ama, y le va a decir: ustedes lo que tienen que hacer es eso. En vez de mantenerse con ese corazón endurecido y encerrado y esa actitud, pongan esa actitud y ensanchen su corazón también vosotros. En 2 de Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 12, no lo tienen que buscar, yo se lo voy a citar. Fíjense lo que le dice él, 2 de Corintios 12, 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dice: me consumiré si es necesario por amor a ustedes, aunque por más que yo le ame, ustedes me amen menos a mí cada día. O sea que el apóstol Pablo tenía un amor paternal, fraternal hacia esta iglesia, y el interés de él era fundamentalmente no recibir nada de la iglesia, sino poder seguir dando a la iglesia, la cual ya había cerrado su corazón. Y saben una cosa, cuando una gente cierra su corazón, hasta ahí llegó. Cuando una persona cierra su corazón, no hay nada que hacer, porque no hay ninguna manera de que le permee el mensaje del amor de Dios, de que le penetre el mensaje del amor de Dios. No hay ninguna manera de que llegue a un arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. No hay ninguna manera. El apóstol Pablo sabía que eso era una prioridad. Y si para eso tenía que recordarle a ellos lo que él había padecido, lo hizo.
Y si para eso tenía que amonestarle y decirle, el problema está en el corazón de ustedes, que tienen los corazones duros, estrechos, estaba dispuesto a hacerlo. Porque el problema de ellos era pura y simplemente que ellos estaban completamente imbuidos, metidos, involucrados en pecado y en el mundo. Y hasta que no salieran de ahí, no iban a poder tener de ninguna manera una buena relación con Dios, tampoco con ellos, tampoco con el apóstol Pablo. Por eso, el tema obligado es los que van desde el versículo 14 hasta el 7.1. Capítulo 14, versículo 14 al 7.1. No os juntéis o no os unáis, ¿lo tienen? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es un llamado a separación. Este tema de la separación espiritual del creyente es algo que se ha mal enseñado y mal empleado muchas veces. Separación no es aislamiento, son dos cosas completamente diferentes. Separación no es exclusivismo. Hay algunas congregaciones que se han querido separar tanto que se separan entre ellos mismos y tienen recelos con otras congregaciones y se convierten en un pequeño grupo completamente cerrado con gran peligrosidad de desviarse. La comunión o la coinonía cristiana es algo que el Señor no solamente la promueve, sino que la demanda. El amor fraternal no fingido entre todos los creyentes en su iglesia universal. Pero sin embargo, muchas veces vemos que esto se malutiliza. El creyente no debe aislarse de ninguna manera y mucho menos de otros creyentes. Pero sin embargo, Dios sí manda a separación. Y el título del mensaje de hoy, ¿ustedes saben cuál es? Ni juntos ni revueltos. ¿Lo quieren en dominicano? Ni juntos ni revoloteados. Revolujados. Ni juntos ni revolujados. Ni juntos ni revueltos. ¿Qué es lo que sí es separación? Eso. Ni juntos ni revueltos. Vayan conmigo, hermanos, al capítulo 5, un poquito antes, versículo de Primera de Corintios capítulo 5. Vayan conmigo por favor al versículo 9. Primera de Corintios 5, 9. Ustedes me excusan que me voy a quitar este saco, que estoy sudando. Primera de Corintios 5, 9. ¿Lo tienen? Leo entonces. A la misma iglesia, en su misiva o su carta anterior, le escribe el apóstol, porque tenían ese problema de que estaban mezclados con los incrédulos. ¿Ok? Pero tenían otro problema adicional, lógicamente. El hecho de que ya se habían mezclado en una manera tal que dentro de la iglesia se habían convertido en completamente permisivos. Nada era nada. Y una persona podía llegar a estar viviendo en adulterio, y en un adulterio feo, dentro de una misma familia, con la mujer de su padre. Y sin embargo, la iglesia estaba como si no estuviera pasando nada. Era una iglesia que no ejercía disciplina bíblica, una iglesia que sencillamente todo se permite. Entren que caben todos. Y ese es el otro extremo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo les está enseñando en 2 de Corintios el problema que hay con la mezcolanza, si cabe la palabra, con los incrédulos. En esta primera carta le advertía sobre el problema que había dentro de la iglesia cuando no había discernimiento entre quién era verdaderamente creyente y quién no. Porque en las iglesias o en los templos pues hay de todo tipo de personas. Hay personas que han entregado su corazón a Jesucristo
que se han arrepentido de sus pecados y que el Señor les ha perdonado, que son nuevas criaturas en Cristo, que han nacido de nuevo, que han experimentado un nacimiento espiritual. Pero hay otros que no, hay otros que todavía no se han entregado a Cristo. Y fíjense entonces aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, como él le dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, ¿qué dice? Os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Cuando se habla de separación, tenemos que estar muy claros de que no se trata de que sencillamente, ay, nosotros somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios y no podemos tener contacto con el mundo. Dice, en tal caso sería necesario salir del mundo. Yo les advertí a ustedes que tengan cuidado y que se separen, que ni siquiera coman con aquellos que dicen que son cristianos y que sin embargo viven como incrédulos, porque son incrédulos. Porque esas personas están mancillando, están siendo tropiezo al evangelio. Con ese no se junten en absoluto. Pero no es que tú no te puedes juntar con las personas del mundo. Pero una cosa es tú relacionarte con las personas del mundo, con los incrédulos, y otra cosa es que tú te unas a ellos y te mezcles con ellos. Son dos cosas muy diferentes. Y el apóstol Pablo en esta segunda epístola está advirtiéndole a los hermanos de Corintios que ellos estaban completamente mezclados e influenciados y dañados por el mundo que les circundaba, que les rodeaba. En consecuencia con esto, ellos no estaban practicando lo que se llama la separación bíblica. Y la separación bíblica, cuando no se practica, trae un legado, unas consecuencias negativas. En primer lugar, cuando una persona no practica separación bíblica, va a tener una mala influencia. Ustedes vieron a los niños que se les estaba enseñando la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio. El hombre sabio es el que se lleva de lo que la palabra de Dios dice y busca el consejo de Dios. El hombre necio es el que desestima, no toma en cuenta lo que Dios dice. Se cree sabio en su propia mente, en su propio corazón, pero Dios le llama necio. Y hay una diferencia tremenda ahí. ¿Y por qué es tan importante discernir esto? Porque todos nosotros, todos sin excepción, somos sujetos a ser influenciados. Y o recibimos malas influencias o buenas influencias. Y el primer problema de no separarnos, de no ejercer la separación bíblica, es que cuando nos mezclamos, cuando nos revoloteamos, ¿verdad? Nos inmiscuimos, nos permeamos hacia las influencias de personas que son incrédulas, tarde o temprano van a dañar completamente nuestros corazones y nuestras mentes y se va a producir una segunda consecuencia, que es la contaminación espiritual. Contaminación espiritual. En vez de tener un corazón puro, aprobado por Dios, en vez de vivir vidas puras, limpias, aprobadas por Dios, lo que vamos a estar es contaminándonos una vez y otra vez como consecuencia de las malas influencias de aquellas personas con las cuales nos asociamos. Y en tercer lugar viene otra consecuencia, es el hecho de que se termina siempre apostatando. ¿Ustedes saben lo que es apostatar? Negar la fe que en una vez se profesaba. Y es algo que sucede siempre. Personas que comienzan a permearse al mundo y llega un momento en que el mundo influye sobre ellos y terminan haciendo lo mismo que el mundo y negando el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Porque se comportan, como dice esta primera carta, como incrédulos. Dice, con el tal no se junten, ni aun quemáis. Personas que una vez profesaron ser cristianos, pero que dicen, bueno, yo tengo que reconciliarme con el Señor. No, tú tienes que convertirte y arrepentirte de tus pecados. ¿O tú crees que Dios es un juguete que tú te reconcilias con Él cuando tú quieras y cuando tú no quieres? No. Yo iba a la iglesia, yo era cristiano, eso no existe. No existe un ex cristiano. Lo que sí existe son apóstatas. Personas que nunca llegaron a consagrarse absolutamente al Señor porque nunca se separaron y consecuentemente nunca fueron acogidos por Dios como sus hijos. Vamos a verlo más adelante, el mismo texto lo dice. Ustedes se van a dar cuenta de que no estoy diciendo nada que no esté ahí en ese texto. Entonces las consecuencias las hemos visto históricamente. La misma Biblia nos relata muchos ejemplos. Recuérdense de Lot. ¿Se recuerdan de Lot? ¿Quién fue Lot? ¿Verdad? ¿Y cómo se llamaba la mujer de Lot?
Cuidado, y alguien dice, porque la Biblia no dice. La que se volvió estatua de sal, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Lot? Estaba con Abraham. Era un creyente. ¿Por qué sabemos que era un creyente? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que él se afligía con la nefanda conducta de los malvados de la ciudad de Sodoma. Pero por estar buscando sus propios intereses, lo de su grupo, lo de su tribu, ¿verdad? Se separó de Abraham y terminó metiéndose en la ciudad de Sodoma. Y llegó un momento tal en el cual él termina llamándole hermanos a los sodomitas. Y pierde del todo la noción del bien y el mal, que cuando unos sodomitas de eso quisieron avasallar, quisieron tener relaciones sexuales con unos ángeles que estaban allá visitando la ciudad antes de su destrucción. Él dijo, tomen a mis hijas mejor, porque ya él estaba acostumbrado a negociar con ellos. Porque no se separó, porque quiso negociar con el pecado, con el mal y con los incrédulos. Pero no solamente tenemos el ejemplo de Lot, ustedes se acuerdan de otros muchos ejemplos, algunos de ellos son impactantes. Ustedes recuerdan Israel en Egipto. Israel se forma en Egipto y se va tras la idolatría. Y todo el tiempo en el cual están en la tierra de Canaán, el mismo problema sucede, que de nuevo vuelven a pesar de todos los milagros. Recuérdense de las plagas y de cómo el Señor los sacó milagrosamente de la esclavitud de Egipcio y le entrega la tierra prometida. Y ustedes recuerdan que todo el tiempo vuelven de nuevo a la idolatría que dejaron atrás, porque nunca se separaron de ella. Pero hay un ejemplo que yo digo que es tristísimo, el ejemplo de Salomón. Salomón, qué triste. Una persona aprobada por Dios, bendecida por Dios, que Dios le da sabiduría, bienes, gloria y honra. Y un creyente, ¿por qué lo sabemos? Porque en el Nuevo Testamento lo dice, y no solamente eso, el Señor lo utiliza como un escritor sagrado. Los santos hombres de Dios, dice la propia Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él es el autor de los salmos, Él es el autor de los proverbios. O sea, un instrumento de Dios sin lugar a duda, y lo vemos en la Escritura. ¿Pero qué le pasó? No se separó. Tomó mujeres y concubinas y reinas y de todo tipo, y estas mujeres paganas, que el Señor le había advertido, no se mezcle con ellas, lo llevaron al punto tal de que terminó construyendo lugares de adoración para los ídolos paganos. Y terminó él mismo adorando los ídolos. Qué triste. Qué triste, todo un heraldo del Señor. El apóstol Pablo decía que él se cuidaba mucho de no ser tropiezo. Hermanos, las consecuencias de no practicar la separación bíblica es clara. En primer lugar, recuérdense siempre de esto. Vamos a ser mal influenciados y esto va a traer que nosotros contaminemos nuestros corazones. Espiritualmente nos vamos a contaminar y vamos a terminar con nuestras actitudes negando lo que profesamos ser y creer. Profesamos ser del Señor, profesamos ser personas santas, profesamos amar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a actuar como necios, negando la fe que con nuestros labios un día profesamos. Consecuentemente, la separación bíblica es muy importante. Tan importante que el apóstol Pablo da 3 motivos por lo cual el creyente debe separarse del incrédulo. Vuelvo y repito, no es que no puede relacionarse con el incrédulo. Si el Señor manda a los creyentes y le dice, id por el mundo y predicad el evangelio, no dice, le prediquen el evangelio a las criaturas, digo a los creyentes, sino dice a toda criatura. Si nosotros nos encerramos como en un monasterio, ¿cómo vamos a llevar el mensaje de amor de Dios, del perdón a los demás? Pero eso es una cosa, y otra cosa es asociarnos con ellos, hacernos uno con ellos. Y el apóstol Pablo da 3 motivos o 3 argumentos básicos para decir lo que dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el primer motivo que da está en los versículos que van del 14 al 16. No os unáis en yugo desigual por los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A qué hace referencia aquí? A una unión de yugo. No os unáis en yugo igual con el incrédulo. País
un trabajo al unísono, al mismo tiempo, ¿verdad? Y la Biblia le advertía muy claramente en Deuteronomio que ellos tenían que tener mucho cuidado de no poner a trabajar dos animales de diferentes naturalezas. Y específicamente el Señor le advierte a los judíos en el Antiguo Testamento que nunca pusieran a trabajar un buey con un burro. Y había muchísimas connotaciones con esto. El buey era un animal limpio, pero el burro no. El buey es un animal que jala y tira, distinto a como camina y tira un burro. Y cuando tú coges y unes estos dos animales para tirar un surco derecho, un trillo recto, es prácticamente un imposible porque se va a ir de un lado y del otro, porque uno tiene un paso y una fuerza distinta que el otro. Por eso dice de una manera muy clara que no debía de ninguna manera ponerse bajo un mismo yugo a trabajar un buey con un asno. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque el buey y el asno no son iguales, porque el creyente y el incrédulo no son iguales, tienen diferentes ¿qué? Diferentes naturalezas. Y ese es el primer motivo y es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Diferentes naturalezas. En 2 de Pedro capítulo 1 la Biblia dice que los creyentes hemos sido hechos copartícipes de la naturaleza divina. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que Dios ha puesto de nosotros su naturaleza. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él nos anhela celosamente. Consecuentemente hay una diferencia porque tenemos diferentes naturalezas. Deuteronomio capítulo 2, el versículo 10, para los que toman nota, es donde está la prohibición de poner a buey con asno conjuntamente. Y todo esto va a traer como resultado que lo que salga de esa unión, lo llevo a dominicano, de maco con cacata, de esa unión de buey y de burro, de creyente y de incrédulo, no va a ser nunca nada bueno. O sea, no puede haber un trabajo bueno, ¿verdad? Porque no puede ser, sencillamente es imposible. No puede salir nada bueno de eso. El primer motivo para la separación, sin lugar a duda, tiene que ver con la naturaleza del creyente. Ahora, la ilustración es muy importante. No os unáis en yugo. Es un yugo desigual, porque son dos naturalezas diferentes, pero es una unión de yugo. Y cuando se habla de unión de yugo, se está hablando de algo de lo cual no es fácil zafarse, o mejor dicho, no se puede zafar uno mismo. Esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios era porque ellos sencillamente estaban comprometidos completamente. Estaban, como que dice, cogidos por la barba, agarrados por sus implicaciones con el mundo. Los jóvenes normalmente no entienden eso. Ellos consideran que deben ser amigos de todo el mundo y llevarse bien con todo el mundo, y muchas veces caen en el error de preferir inclusive a los que tienen otro espíritu, a los que no son de Dios, y consecuentemente terminan siendo arrastrados por los que no son del Señor en los ambientes, en las actividades, en las prácticas de los incrédulos. Es terrible, pero sucede. Pero fíjense los términos que utiliza el Señor. En primer lugar dice que no hay posible ningún tipo de compañerismo. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos mentalidades diferentes. Lo que el creyente considera que es lo justo va de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo que el incrédulo considera que es lo justo va de acuerdo a los patrones de la sociedad donde esté. Y no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben muy bien cómo los patrones de la sociedad van cambiando a la carrera. Lo que ayer era bueno, hoy día no lo es. Lo que ayer era malo, hoy día tampoco lo es. Lo que era injusto, hoy día es permitido. Pero Dios no cambia. Él es hoy, ayer y siempre el mismo, y por los siglos lo será. Consecuentemente, fíjense cómo dice, ¿qué compañerismo? Ese término compañerismo es el que se utiliza en una actividad deportiva, cuando dos personas comparten una actividad. Hay otro término, dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y comunión es un término que tiene que ver con identidad, con identificarse. Dos personas que tienen comunión son dos personas que se identifican la una con la otra. Tiene que ver con familiaridad. Como nosotros tenemos comunión, estamos en Yabaíto, ¿verdad? Somos una misma cosa. La comunión de los creyentes tiene que ser con los creyentes, no con los incrédulos. Después habla de otro término, habla de concordia. ¿Ustedes saben cómo se podría traducir esa palabra? Como sinfonía. Un término musical completamente. Es como en una orquesta, que todo el mundo va conforme a una
sinfonía, trabajan como un solo instrumento. Si hay uno que dice, no, yo voy a dar la nota que yo quiero, todo se vuelve un tollo. Entonces dice, ¿qué posible sinfonía puede haber? ¿Qué posible concordia puede haber? ¿Entre quién y quién? Dice, fíjense el texto, ¿qué dice? ¿Entre quién? ¿Entre Cristo y quién? Y el diablo. Es que no hay manera de que lo peguen. No hay manera. Y después habla de otro término también, habla de parte. Y esto de parte tiene que ver con una relación de sociedad. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y luego habla de otra cosa más. ¿Qué dice luego? ¿De qué? ¿Ustedes no están siguiendo? ¿No tienen su Biblia? ¿En qué versículo estamos? Ayúdenme. En el versículo 16, ¿verdad? En el 15. Dice que al final, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Y en el 16 dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La Biblia dice que los creyentes somos el templo del Dios viviente, que Dios mora en nuestros corazones. Dice, ¿y qué tiene que ver esto con los ídolos? ¿Qué posibilidad hay de que haya una compaginidad, una compatibilidad? Ninguna, absolutamente ninguna. El término acuerdo es el que se utiliza siempre cuando hay política de por medio, negocios de por medio. Nos ponemos de acuerdo, negociamos este asunto, ¿verdad? O sea que fíjense los términos. Compañerismo no es posible. Comunión no es posible. Concordia o armonía o sinfonía no es posible. Tener parte, asociarse, no es posible. Ponerse de acuerdo, no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque somos personas completamente diferentes. El creyente dice la Biblia que no es de este mundo. Nuestros valores, nuestras prioridades, nuestros sentimientos están todos conquistados por el Señor Jesucristo. Aquí somos extranjeros y peregrinos hacia la ciudad celestial. Consecuentemente, no hay ninguna posibilidad ni de compañerismo, ni de comunión, ni de concordia, ni de acuerdo, ni de parte con los incrédulos. El apóstol Pablo se lo está recordando a una iglesia que estaba completamente contaminada ya. Y le dice, si ustedes se atan a esa persona en una unión de yugo, ustedes no pueden zafarse luego de ellos, porque un yugo es algo que obliga a dos personas a permanecer unidos. Y los jóvenes no lo entienden, que si se casan con un inconverso o con una inconversa, se están uniendo a una persona incrédula. Puede ser el mejor hombre del mundo, humanamente hablando, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, tarde o temprano, ese matrimonio está destinado a un suplicio, a un fracaso, a una tribulación, a una amargura. Porque son completamente distintos. Puede ser la mujer más noble y bonita, y con el mejor corazón y los mejores sentimientos. Pero cuando tú vayas a escoger un compañero, una compañera, en una unión de yugo como es el matrimonio, hasta que la muerte los separe, piénsalo antes, para que después no te lamentes. Tómenlo en cuenta. Obedezcan a Dios. Pero no solamente se refiere a matrimonio, una unión de yugo es un compromiso que muchas veces nosotros vemos que establecemos los hombres en sociedades. Lo que me interesa es que echar adelante, tener buenos negocios y me asocio con quien sea. Con tal de que sea una persona que realmente pueda poner los cuartos, que sea solvente o que no. Bueno, tarde o temprano es cuestión de tiempo. Tarde o temprano el conflicto viene. Porque un cristiano no maneja sus negocios igual que un incrédulo. Y si lo está haciendo igual que el incrédulo, es él el que lo está manejando mal. Porque el incrédulo no cede. Pero no solamente en esto. A veces en la asignación de contratos. A veces firmamos cosas y hacemos contratos, compromisos que después nos atan. Y dice la Biblia, no os unáis en yugo. No hagan compromisos que después no puedan soltarse de ellos con incrédulos. Después llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. Dios no es un Dios que dice como nosotros, te lo dije. Dios no dice eso. Él es un Dios clemente, misericordioso. Pero nunca va a tener por inocente al culpable. Y las consecuencias de nuestros pecados, salvo por su misericordia para salvarnos, siempre va a traer magulladura sobre nuestras vidas. Hermanos,
estamos hablando de los motivos de separación. El primero es por causa de la naturaleza del creyente, que es diferente a la del incrédulo. El segundo se ve en el versículo 17, cuando dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartados. Dice, ¿quién? Porque Dios lo manda. Porque es un mandamiento de Dios. Así de simple. La separación espiritual del creyente es un mandamiento de Dios. La separación bíblica Dios la manda. Dice, salid de medio de ellos. Muchos de nosotros venimos de otras religiones, porque nos criamos en otras religiones. Y llega el momento en el cual tenemos la disyuntiva. Porque es imposible, completamente imposible ser cristiano y contemporizar con las prácticas religiosas y los rituales de otras religiones. No es posible. No hay ningún tipo de posibilidad de compaginar el templo de Dios que somos nosotros con la adoración a los ídolos. Y llega un momento en el cual el verdadero cristiano termina diciendo, Señor, yo voy a salir de eso y me voy a entregar a ti. Hasta tanto una persona no hace eso, no se convierte, porque tú te conviertes cuando vas en una dirección y cambias de dirección. Vas en dirección contraria a la voluntad de Dios, en camino de perdición, y un día haces un stop, un freno, y comienzas a caminar en la dirección de Dios. Te diriges hacia Cristo, pides perdón por tus pecados y comienzas a vivir una nueva vida en pos de Él. Yo no sé cuántos aquí todavía no han experimentado esto, pero los que los hemos experimentado sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de cómo Dios sencillamente nos manda a salir de lo que estábamos, a aborrecer, a abominar. Estoy utilizando palabras fuertes a propósito. A desechar aquella práctica religiosa que no agrada a Dios, aunque se haga en el nombre de Dios, y venir con el corazón sincero a Jesucristo. Dice la Biblia que los verdaderos adoradores son los que adoran al Señor en espíritu y en verdad, conforme a lo que su palabra dice. Y esto implica un dejar, un salir. Y Dios lo manda. Salid de medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice, y yo os recibiréis. Dios manda a su pueblo a salir. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así mismo le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Juan capítulo 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no, no diga que me amas. Si no estás dispuesto a obedecerme cuando yo digo algo. Y quiero dejarle una cosa muy clara a todos esta mañana aquí. La separación no es solamente un acto de salida. No se trata pura y simplemente de un acto negativo, de yo voy a partir. Sino voy a partir o a salir de aquí, pero para ir al Señor. No es convertirse en agnóstico y decir yo no creo en nadie. No. O yo creo en todo. No. Se trata de dejar la religión para venir a Jesucristo. De dejar el pecado para venir al Salvador, al Redentor, al que murió en la cruz precisamente para limpiarnos nuestros pecados. De dejar la incredulidad para venir a ser creyentes verdaderos en Cristo. Dios promete bendiciones. Y es el tercer argumento. El primero es porque sencillamente el cristiano no tiene la misma naturaleza que el incrédulo. El segundo porque Dios lo manda. Y el tercero, ¿ustedes saben cuál es? Está muy claro ahí en el versículo 17 y 18. Cuando dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Y qué dice luego? Versículo 18. Estoy terminando. Presten atención. Estoy en la parte más importante. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Ay, pero todos somos hijos de Dios. No. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Pero que los que creen en Jesucristo, que le reciben, Dios le da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. No por tú ser un ser humano eres un hijo de Dios. Dios no te considera sus hijos. Pero a los que Él recibe sí los toma como hijos. Y Él dice, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estoy refiriéndome al capítulo 6, versículo 17 y 18. Versículo 17. Hermanos, cuando nosotros nos separamos del pecado, pero para Dios. Y en consecuencia Dios nos bendice. Dios nos bendice, nos recibe. Y las promesas de Dios deben ser solamente
Y la oferta de Dios debe ser solamente suficiente argumento para sencillamente separarnos de los incrédulos. No deje que tu corazón vea al incrédulo como parte tuya. Míralo como una persona que necesita de que tú le lleves la palabra de salvación, el evangelio de misericordia. Míralo como una persona que necesita de que tú tengas un sentimiento de misericordia. Míralo con suficiente amor al incrédulo como para sacrificarte a fin de que él llegue a recibir el mensaje que puede darle vida eterna. Pero de ninguna manera te asocies con él. No te unas a él. No te hagas copartícipe con él. De ninguna manera bailes a su son o a su ritmo. De ninguna manera cometas el error de establecer un compañerismo, una comunión. Porque no hay posibilidad de que lo santo y lo profano se junten. No hay posibilidad de que Cristo y el diablo y Belial se unan. No es posible de ninguna manera. El resultado es recibir la bendición de Dios. Que Dios te reciba, que te trate como un hijo suyo. Fíjense qué ventaja. Cristo dijo lo siguiente: si vosotros siendo malos, refiriéndose a los hombres, pero no a todos los hombres, a sus discípulos, le dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Y si Dios te recibe como su hijo, su hija, dice: apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Si tú vienes a ser un hijo o una hija de Dios por la fe, dice el Señor: pedid y se os dará. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Hermanos, motivos de más. No somos iguales y eso nos motiva a separación. Nosotros somos del Señor. No somos del mundo, no somos de Satanás. Por eso no podemos mezclarnos. Quiero hacer una aclaración, es necesaria que la haga. La Biblia dice muy claro que aquel que venga a Cristo, venga en la condición que está. Yo recuerdo una ocasión que se me acercó una hermana y me dice: yo no puedo entonces seguir casado con mi esposo porque él no se ha convertido. Yo: ¿cómo? Pero Dios no se contradice, la Biblia no se contradice en absolutamente nada. La Biblia dice de una manera muy clara que el marido no abandone a su mujer, que la mujer no abandone a su marido, que el matrimonio Dios lo santifica, y lo santifica tanto en creyente como en incrédulo en cualquier parte del mundo. El matrimonio lo creó Dios en el huerto del Edén. Un hombre y una mujer se unen delante del Señor y Dios solidifica y une ese matrimonio. Y lo que Dios juntó, dice Dios, no lo separe el hombre. Así que no vengan ahora con excusa, como decían los judíos: yo no me ocupo de mi papá y mi mamá porque yo le doy mi ofrenda a Dios. No. Dice: están invalidando la ley de Dios. No, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuida de ellos. Eso no hay que pretender poner en contradicción a Dios, porque Dios no dice eso. Si tú tienes un esposo o una esposa, o si ya tienes un socio con el cual estás ligado y no te puedes desligar, y tú viniste a Cristo en esa condición, ora por esa persona. Manifiéstale, como el apóstol Pablo hacía, en tu testimonio de vida lo que Dios hace en ti, para que de alguna manera Dios lo utilice para la salvación de su alma. Pero si tú no estás ligado, mucho cuidado, sobre todo ustedes jóvenes, no caigan en gancho. No caigan en gancho, mucho cuidado. El resultado de la separación está en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando una persona se separa, en lugar de contaminarse, ¿qué le pasa? Se purifica. No me voy a leerlo otra vez. ¿A que no termino? Si se distraen, no termino. Tienen que concentrarse. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El limpiar no solamente es la mitad del asunto, la otra parte es perfeccionar la santidad. La santidad es algo creciente, es un proceso constante y continuo que debe producirse en nosotros en la medida que vamos profundizando en el conocimiento del Señor. El Señor nos va lavando, nos va limpiando, nos va purificando. Pero si en lugar de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, nos enllavamos con los incrédulos, vamos a terminar en todo lo contrario, contaminándonos y apostatando, negando la fe que profesamos. ¿Estamos claros? Entonces ahora entendemos por qué el apóstol Pablo, en primer lugar, presentó defensa de su ministerio para después amonestar el corazón de ellos y decirle: ensanchaos también vosotros, porque tienen su corazón estrecho, para entonces después decirle: hey, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna posibilidad de que haya compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Beliar, entre el creyente y el incrédulo. No hay ninguna posibilidad, no hay posibilidad. Eso no termina bien de ninguna manera. Termina perjudicando siempre al creyente. ¿Qué calor hace hoy, ¿No tienen calor ustedes? Yo sí. Yo sí. Oramos. Oremos. Padre, oramos a ti, dándote gracias por las enseñanzas de tu palabra. Guárdanos, Señor. A veces nuestros sentimientos nos engañan. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, como dice tu palabra, a tener discernimiento, a ser sabios, Señor, y acercarnos cada vez más a ti y salir de en medio de ellos, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, Señor, y ayúdanos a nosotros, los adultos, Señora, a no mancillar tu nombre. Muy por el contrario, Señor, buscar la manera de acercarnos cada vez más a ti, purificarnos en ti, santificarnos en ti, y entonces ser nosotros instrumentos de bendición para los incrédulos. Bendice los matrimonios, Señor, de esta iglesia, en particular aquellos donde uno de los dos todavía no ha entregado su corazón a ti. Bendíceles dándole la fe al cónyuge inconverso, Señor, para que puedan ser de una misma naturaleza, para que puedan tener un mismo sentir, unas mismas prioridades, una misma mente, un mismo corazón, tu corazón, Señor, tu sentir, tus pensamientos, tu mente, Señor. Guárdales, Padre, porque sabemos que hay dificultades cuando no tienen esa misma prioridad, no tienen a Jesucristo ambos como centro de sus vidas. Reina tú en esa familia, en esos corazones, y completa la obra que has comenzado, Señor. Completa las familias, Señor. Despídenos con tu bendición. Permite que esta tarde podamos reunirnos nuevamente, Señor. Y los que tú quieras que se bauticen el próximo domingo, tráelos a la reunión a las 6, Señor, para que se preparen correctamente para dar testimonio de haber nacido de nuevo, muerto al pecado, ser sepultados en su vieja vida con el símbolo que representa el bautismo, y haber nacido o resucitado de nuevo para vivir una nueva vida en Cristo. Te rogamos, Señor, estas cosas pidiéndote tu bendición y que nos lleves con bien a nuestros lugares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.